La masiva estación espacial Nexus Prime flotaba en el oscuro vacío entre sistemas estelares. Sus pasillos metálicos bullían de actividad mientras delegados alienígenas de toda la galaxia se reunían para la sesión mensual del Consejo Galáctico. La estación era territorio neutral, un lugar donde diferentes especies podían encontrarse sin temor a un ataque. En la sala principal de la asamblea, cientos de seres llenaban los asientos curvos. Algunos respiraban oxígeno como los humanos. Otros necesitaban máscaras especiales o tanques de diferentes gases. Los zafirianos se sentaban altos y orgullosos, su piel azul reluciente bajo las brillantes luces. Su líder, el embajador Ketar, vestía las túnicas doradas que mostraban su alto rango en su imperio. Los seres cristalinos parecían diamantes vivientes, sus cuerpos capturando y reflejando la luz en patrones iridiscentes. Los representantes de la hegemonía estaban cubiertos de un grueso pelaje y tenían 6 brazos cada uno. Cada especie era diferente, pero todas compartían una cosa. Todos creían ser superiores a los humanos de la Tierra. El embajador Ketar se levantó de su asiento. Su voz, profunda y autoritaria, resonó al dirigirse a la asamblea. Compañeros miembros del Consejo, hoy discutimos la expansión hacia el Sistema Sol. Los humanos llevan décadas observando las estrellas. Han visto nuestras naves. Saben que existimos. Es hora de traerlos a nuestra comunidad galáctica. Muchos alienígenas asintieron con la cabeza. El sistema solar humano era pequeño pero rico en recursos. La Tierra tenía agua, metales y miles de millones de trabajadores que podrían servir al gran imperio galáctico. Parecía un blanco fácil. Los humanos son primitivos, continuó Ketar. Todavía libran guerras con explosivos químicos y balas de metal. Sus naves más rápidas apenas alcanzan su propia luna. No tienen escudos de energía, ni armas de plasma, ni viajes más rápidos que la luz. Uno de nuestros cruceros podría derrotar a todo su ejército. Las risas resonaron por la sala. La idea de que los humanos se resistieran a la tecnología alienígena avanzada parecía ridícula para la mayoría de los delegados. Habían conquistado docenas de mundos primitivos antes. La Tierra no sería diferente. Pero en la parte trasera de la asamblea, una vieja figura se levantó lentamente. El consejero Vexai del colectivo Teorian era antiguo incluso para los estándares de longevidad de su especie. Su piel era de un gris pálido y estaba cubierta de cicatrices de 1000 batallas. Su pueblo había sobrevivido a más guerras galácticas que ninguna otra especie. Cuando habló, su voz era queda, pero de alguna manera todos la oyeron. Debo oponerme a esta propuesta, dijo Vexai. Las risas cesaron. Otros delegados se giraron para mirar al viejo Teorian con sorpresa. Su pueblo rara vez hablaba ya en las reuniones del consejo. Preferían mantenerse al margen de la política galáctica. El embajador Ketar pareció molesto. Consejero Vexai, con todo respeto, su pueblo se ha vuelto demasiado cauteloso en su vejez. Los humanos no representan una amenaza para nadie. Será una conquista simple. Vexai caminó lentamente hacia el centro de la sala. Cada paso parecía requerir un gran esfuerzo. Cuando llegó a la plataforma de oradores, miró a todos los rostros alienígenas que lo observaban. Hace 20 años, comenzó. Una nave de exploración Teorian encontró a los humanos por primera vez. Los detalles de esta reunión fueron clasificados por orden del alto mando. Pero yo estaba allí. Yo era el capitán de la nave. Murmullos se extendieron por la asamblea. La mayoría de los delegados nunca habían oído hablar de este primer contacto. El registro oficial decía que los humanos nunca antes se habían encontrado con alienígenas. Encontramos una nave humana lejos de la Tierra, continuó Vexai. Era pequeña y estaba dañada. Solo había 3 humanos a bordo. Su soporte vital estaba fallando. Cualquier especie razonable se habría rendido y suplicado ser rescatada. El viejo alienígena hizo una pausa, como si recordara algo doloroso. Pero estos humanos no se rindieron. Cuando ofrecimos salvarlos, exigieron conocer nuestras intenciones. Cuando les dijimos que representábamos un imperio galáctico, preguntaron si planeábamos conquistar la Tierra. Les dijimos la verdad.
La Tierra eventualmente se uniría a la comunidad galáctica por elección o por la fuerza. La voz de Vexai se oscureció. Los humanos se miraron entre sí. Entonces la líder, una mujer llamada Sarachen, pronunció palabras que nunca olvidaré. Dijo: entonces somos enemigos, así de simple. 3 humanos moribundos en una nave averiada declararon la guerra a un imperio de 1 billón de seres. Algunos delegados rieron nerviosamente. Otros permanecieron en silencio, sintiendo que había más en la historia. Rechazaron nuestro rescate, dijo Vexai. Eligieron morir en el frío del espacio en lugar de ayudarnos a aprender sobre su mundo. Pero antes de que su nave perdiera energía, hicieron algo que todavía me atormenta. Enviaron un mensaje de vuelta a la Tierra, una advertencia de que los alienígenas existían y que planeaban conquistar a la humanidad. El embajador Ketar agitó la mano con desdén. Un incidente de hace 20 años no significa nada. 3 fanáticos no representan a toda una especie. Pero Vexai no había terminado. Decidí poner a prueba esa teoría. Llevé una pequeña flota a la Tierra para observar a estos humanos más de cerca. Lo que vi allí cambió todo lo que creía saber sobre la vida inteligente. La sala de la asamblea estaba ahora completamente en silencio. Incluso el zumbido de fondo del sistema de reciclaje de aire de la estación parecía fuerte. Observé sus noticieros, dijo Vexai. Estudié sus archivos de historia. Observé sus ejercicios militares. Y aprendí algo aterrador sobre los humanos. Han estado en guerra entre sí durante toda su historia registrada. No solo pequeños conflictos, sino guerras masivas que mataron a millones. Guerras por recursos, por religión, por ideas, por territorio. Eso demuestra que son violentos y primitivos, interrumpió Ketar. No, replicó Vexai con firmeza. Demuestra algo mucho peor. En todos esos miles de años de guerra, los humanos han desarrollado una habilidad mejor que cualquier otra especie en la galaxia. Han aprendido a no rendirse jamás. Las palabras del viejo Teorian quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. Vi grabaciones de sus antiguas batallas, continuó. Vi ciudades asediadas durante años con gente comiendo ratas y corteza de árbol en lugar de rendirse. Vi ejércitos luchando hasta que hasta el último soldado moría. Vi poblaciones enteras elegir la muerte antes que la esclavitud. Vexai señaló a los delegados reunidos. ¿Cuándo fue la última vez que alguna de sus especies luchó hasta el último ser? ¿Cuándo eligieron sus pueblos la extinción antes que la rendición? La mayoría de ustedes ni siquiera ha considerado tal cosa. Algunos alienígenas se movieron incómodos en sus asientos. Era cierto que la mayoría de las especies galácticas preferían la negociación a la guerra. Cuando se enfrentaban a una fuerza superior, generalmente encontraban formas de llegar a un compromiso. Pero los humanos son diferentes, dijo Vexai. Vi sus registros históricos de algo que llaman la Segunda Guerra Mundial. Un planeta entero en guerra durante 6 años. Ciudades bombardeadas hasta los escombros, pero los humanos siguieron luchando. Millones de muertos, pero nunca se detuvieron. Y al final, los humanos más malvados fueron derrotados, no por negociación, no por compromiso, sino por otros humanos que se negaron a aceptar el mal en su mundo. La asamblea se estaba inquietando. Se suponía que esto era una simple discusión sobre la conquista de un mundo primitivo. En cambio, estaban recibiendo una lección de historia sobre la terquedad humana. Consejero Vexai, dijo el embajador Ketar, sus historias son interesantes, pero no cambian nada. La historia humana antigua no significa nada contra las armas modernas. Nuestras naves pueden destruir sus ciudades desde la órbita. Nuestros ejércitos tienen armaduras que no pueden perforar. Nuestra tecnología está miles de años por delante de la suya. Vexai se giró para enfrentar directamente al embajador zafiriano. Eso es exactamente lo que todo enemigo de los humanos ha pensado. La fuerza más poderosa siempre creyó que ganaría rápidamente. Pero los humanos no luchan como nosotros. Cuando perdemos una batalla, nos retiramos y reagrupamos. Cuando perdemos una guerra, nos rendimos y aceptamos nuevos términos. La voz del viejo alienígena se volvió fría. Cuando los humanos pierden una batalla,
aprenden de ella y luchan de manera diferente la próxima vez. Cuando pierden una guerra, pasan a la clandestinidad y siguen luchando. Cuando matas a sus soldados, sus civiles se convierten en soldados. Cuando destruyes sus ciudades, luchan desde las ruinas. Cuando crees que has ganado, descubres que la guerra acaba de empezar. Basta de esto, dijo Ketar en voz alta. Pido una votación. Todos a favor de incorporar el sistema Sol a la comunidad galáctica mediante acción militar. Manos, tentáculos y otros apéndices se alzaron por toda la asamblea. Especie tras especie votó para atacar la Tierra. Los zafirianos, la Confederación Cristalina, la hegemonía de los 1000 hijos, el dominio acuático y docenas de gobiernos más pequeños estuvieron de acuerdo. Solo los teorianos votaron en contra de la propuesta. El recuento final fue abrumador. 417 votos a favor, solo 12 en contra. El embajador Ketar sonrió con satisfacción. La moción es aprobada. El sistema Sol será conquistado dentro de un año galáctico estándar. Pero Vex'ai no había terminado. Se levantó una vez más, su vieja voz de alguna manera llegando a cada rincón de la masiva sala. Han cometido un terrible error, dijo. Creen que están votando para conquistar un mundo primitivo, pero en realidad están votando para despertar algo que ha estado durmiendo. Durante 20 años, los humanos han sabido que existimos. Durante 20 años, se han estado preparando para este día. El viejo alienígena miró a su alrededor en la asamblea por última vez. He visto las grabaciones de sus bases militares. Los he visto construir nuevas armas y entrenar nuevos soldados. Los he observado dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por primera vez en su historia. Todo porque 3 humanos eligieron morir en lugar de dejar que su mundo fuera conquistado sin previo aviso. Vex'ai comenzó a caminar lentamente de regreso a su asiento, pero sus últimas palabras resonaron en la sala como una profecía de fatalidad. Creen que están a punto de conquistar la Tierra, pero la Tierra está a punto de conquistarlos a ustedes. Y cuando los humanos vengan por ustedes, y vendrán por ustedes, recuerden que un viejo teorián intentó advertirles: no ataquen a los humanos. Nunca se rendirán ante ustedes. Nunca dejarán de cazarlos, y nunca les perdonarán lo que están a punto de hacer. La asamblea cayó en silencio mientras Vex'ai se sentaba. Por un momento, la duda se deslizó en las mentes de algunos delegados, pero el momento pasó rápidamente. Eran civilizaciones galácticas avanzadas con armas más allá de la imaginación humana. ¿Qué podría hacerles la primitiva Tierra? El embajador Ketar dio por terminada la reunión. Mientras los delegados salían de la sala, hablaban con entusiasmo sobre el reparto de los recursos del sistema solar. Algunos discutían sobre qué especie obtendría los planetas más valiosos. Otros planeaban rutas comerciales a través del espacio humano. Ninguno de ellos prestó atención a Vex'ai, que se sentó solo en la sala de asambleas vacía mucho después de que todos los demás se hubieran ido. El viejo teorián miró fijamente las cartas estelares que se mostraban en la pantalla principal, mostrando la ubicación de la Tierra en la galaxia. Susurró palabras que nadie más oyó. Perdónenme, humanos. Intenté salvarlos de ustedes, pero no quisieron escuchar. Ahora deben salvarse ustedes de ellos. Y que el universo tenga piedad de todos nosotros cuando lo hagan. Muy lejos, en el sistema solar, los satélites humanos detectaron la masiva flota alienígena que ya se estaba reuniendo en sistemas estelares cercanos. La advertencia que 3 valientes humanos habían enviado con su muerte finalmente se estaba haciendo realidad. La guerra llegaba a la Tierra. Pero los alienígenas no tenían idea de que los humanos habían pasado 20 años preparándose para este preciso momento. No sabían de los búnkeres subterráneos, las fábricas de armas ocultas, los programas de investigación secretos o los planes detallados de resistencia que cada gobierno humano había desarrollado. Más importante aún, no entendían la única cosa sobre la que Vex'ai había intentado advertirles. Los humanos no eran solo otra especie primitiva para ser conquistada. Eran algo nuevo en la galaxia. Algo que nunca antes había existido. Eran una especie que preferiría morir antes que vivir como esclavos. Y eso los convertía en el enemigo más peligroso que cualquier imperio galáctico podría enfrentar jamás.
La tercera flota sapiriana se movía por el espacio como una tormenta de metal. 50 enormes naves de guerra, cada una más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido, se acercaban al sistema Sol con confianza. El almirante Costell estaba en el puente de su nave insignia, observando cómo la Tierra crecía en la pantalla principal. El planeta se veía tan pacífico desde el espacio. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes y marrones. Era difícil creer que 9.000 millones de humanos vivieran en ese pequeño mundo. Para el almirante, parecían insectos en una colmena, listos para ser dispersados por una fuerza superior. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Estamos detectando numerosos satélites y estaciones espaciales humanas. Deberíamos destruirlos. Costell consideró la pregunta. Los satélites humanos eran primitivos en comparación con la tecnología sapiriana. Pero claramente estaban observando el acercamiento de la flota alienígena. Déjenlos por ahora. Que los humanos vean a lo que se enfrentan. El miedo hará que se rindan más rápido. La tripulación del puente asintió. Esta era la doctrina militar sapiriana estándar. Mostrar una fuerza abrumadora, exigir la rendición y luego ocupar el planeta con una resistencia mínima. Lo habían hecho docenas de veces antes en otros mundos primitivos. Habrán canales de comunicación con la Tierra, ordenó Costell. Todas las frecuencias, todos los idiomas. El sistema de comunicaciones se activó y comenzó a transmitir hacia la Tierra. El almirante había preparado su demanda de rendición cuidadosamente. Fue traducida a todos los idiomas humanos que sus computadoras pudieron decodificar. Pueblo de la Tierra, su voz retumbó a través de las ondas de radio, las señales de televisión y las conexiones a Internet. Soy el almirante Costell del Imperio Sapiriano. Su planeta está ahora bajo la protección del Consejo Galáctico. Cesarán todas las actividades militares inmediatamente. Sus gobiernos se presentarán ante nuestras fuerzas de desembarco para recibir nuevas instrucciones. Cualquier resistencia será respondida con destrucción. Tienen una hora para cumplir. En la Tierra, el mensaje llegó a todos los rincones del planeta simultáneamente. En búnkeres gubernamentales, comandantes militares y centros de emergencia civil, los humanos recibieron el ultimátum que habían estado esperando durante 20 años. La presidenta Martínez de la Alianza de Defensa Unida de la Tierra estaba en el búnker profundo bajo Colorado cuando llegó el mensaje. A su alrededor se sentaban los líderes de todas las principales naciones de la Tierra. Por primera vez en la historia humana, viejos enemigos se habían convertido en aliados frente a una amenaza externa. Bueno, dijo el general Harrison, el comandante militar. Finalmente está sucediendo. ¿Estamos listos? La presidenta Martínez miró alrededor de la sala. El premier chino Wong, el presidente ruso Volkov, la directora de la Unión Europea Smith, el presidente de la Federación Africana Akefer y docenas de otros líderes asintieron sombríamente. Durante 20 años, se habían preparado para este momento. Envíen la respuesta, dijo Martínez. La respuesta que regresó a la flota sapiriana fue simple y directa. Habla la presidenta Martínez en nombre de la Alianza de Defensa Unida de la Tierra. Rechazamos sus demandas. La Tierra no está en venta, alquiler o conquista. Si quieren nuestro mundo, tendrán que arrebatárselo de nuestras manos muertas. El almirante Costell parpadeó confundido cuando escuchó la respuesta. En su larga carrera militar, nunca había recibido un rechazo tan directo. La mayoría de las especies intentaban negociar o pedir mejores términos. Unas pocas suplicaban piedad, pero ninguna había dicho simplemente no. ¿Está seguro de que ese mensaje se tradujo correctamente?, preguntó a su oficial de comunicaciones. Sí, almirante. Los humanos se niegan a rendirse. Costell sacudió la cabeza. Claramente, los humanos no entendían su situación. Muy bien. Comiencen el bombardeo orbital de sus instalaciones militares. Apunten también a sus capitales. Una vez que vean nuestro poder, reconsiderarán. La flota sapiriana se desplegó alrededor de la Tierra como una red de muerte. Armas de energía que podían derretir montañas comenzaron a disparar contra bases militares humanas,
edificios gubernamentales y ciudades importantes. Los ataques fueron precisos y devastadores. Estructuras antiguas que habían permanecido durante siglos fueron reducidas a cráteres incandescentes en segundos. Pero algo inesperado sucedió. En lugar de entrar en pánico, los humanos de todo el mundo comenzaron a responder de maneras que los alienígenas nunca antes habían visto. En la ciudad de Nueva York, mientras los bombarderos sapirianos sobrevolaban con estruendo, los civiles no corrieron aterrorizados. En cambio, ayudaron a los soldados a instalar cañones antiaéreos en las azoteas. Los oficinistas transportaban municiones. Los maestros de escuela operaban equipos de comunicación. Todos se convirtieron en parte del esfuerzo de defensa. En Moscú, cuando las fuerzas terrestres alienígenas aterrizaron en la Plaza Roja, encontraron la ciudad vacía en la superficie. Pero bajo las calles, en los túneles del metro y en búnkeres ocultos, miles de soldados rusos esperaban. En el momento en que los alienígenas intentaron ocupar los edificios gubernamentales, las balas comenzaron a volar desde todas las direcciones. En Pekín, los ingenieros chinos trabajaban frenéticamente para aplicar ingeniería inversa a piezas de tecnología alienígena que se habían estrellado durante el bombardeo. En cuestión de horas, habían descubierto cómo funcionaban los escudos de energía alienígenas y comenzaron a desarrollar contramedidas. El almirante Costello observaba los informes de sus fuerzas terrestres con creciente confusión. Así no era como se suponía que debían funcionar las conquistas. A estas alturas, los líderes humanos deberían estar ofreciendo términos de rendición. En cambio, la resistencia se estaba fortaleciendo. Almirante, informó el coronel Seac desde la superficie. Hemos tomado la capital humana de Washington, pero estamos bajo ataque constante. Los humanos usan armas primitivas, pero parecen estar en todas partes. Destruimos un grupo y aparecen dos más. ¿Qué quiere decir con en todas partes?, exigió Costello. Señor, nos están atacando desde edificios, desde túneles subterráneos, desde vehículos disfrazados de transporte civil. Capturamos un depósito de suministros humano, pero explotó cuando entramos. Los humanos habían puesto trampas en su propio equipo antes que dejárnoslo usar. Informes similares llegaron desde los lugares de desembarco de todo el mundo. En Londres, los soldados sapirianos encontraron el Big Ben cargado de explosivos. Los humanos habían destruido su propio monumento famoso en lugar de dejar que los alienígenas lo usaran como cuartel general. En París, la Torre Eiffel se había convertido en una enorme antena de radio que interfería las comunicaciones alienígenas. Lo que más confundió a los sapirianos fue el nivel de cooperación que vieron entre los humanos. Sus informes de inteligencia decían que la Tierra estaba dividida en docenas de naciones competidoras que luchaban regularmente entre sí. Pero ahora, soldados estadounidenses luchaban junto a soldados chinos. Equipos rusos eran operados por técnicos japoneses. Ingenieros africanos trabajaban con científicos europeos. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Costello a su oficial de inteligencia. Nuestro informe decía que estos humanos estaban constantemente en guerra entre ellos. Lo estaban, almirante, pero aparentemente, al enfrentarse a una amenaza externa, se han unido contra nosotros. El almirante sintió el primer atisbo de duda. En todos sus años de conquista, nunca se había enfrentado a una especie que se fortaleciera al ser atacada. La mayoría de las civilizaciones colapsaban cuando sus gobiernos y bases militares eran destruidos, pero los humanos parecían luchar más duro cuando tenían menos que perder. En la superficie, la resistencia humana estaba tomando formas que los sapirianos nunca habían encontrado. En Tokio, un grupo de ciudadanos japoneses de edad avanzada se había ofrecido como voluntario para misiones suicidas, conduciendo vehículos cargados de explosivos hacia posiciones alienígenas. En El Cairo, los arqueólogos egipcios estaban usando su conocimiento de los antiguos sistemas de túneles para mover armas y suministros bajo la ciudad. Pero los informes más perturbadores provenían de las redes de información humanas. En lugar de sembrar el pánico y las demandas de rendición, los medios de comunicación humanos transmitían instrucciones para la resistencia. Las estaciones de televisión mostraban a los civiles cómo hacer explosivos con productos químicos domésticos. Los programas de radio enseñaban tácticas de guerra de guerrillas.
Los sitios de Internet compartían inteligencia sobre las debilidades y el equipo de los alienígenas. La doctora Sarah Chen, nieta de la humana que había advertido por primera vez a la Tierra sobre los alienígenas, transmitía desde un lugar oculto en algún lugar de América del Norte. Su mensaje llegaba a los humanos de todo el mundo. Mi abuela murió hace 20 años para advertirnos que este día llegaría. Dijo que ella y su tripulación eligieron la muerte en lugar de ayudar a los alienígenas a aprender sobre nuestro mundo. Hoy, honramos su sacrificio. Cada humano que lucha, cada humano que resiste, cada humano que se niega a rendirse, continúa su legado. La transmisión continuó con información práctica. Las armas de energía alienígena son poderosas, pero requieren una línea de visión directa. Usen espejos y superficies reflectantes para redirigir su fuego. Su armadura es fuerte, pero tiene articulaciones en las rodillas y los codos. Su equipo de comunicación opera en frecuencias específicas que pueden ser interferidas con equipos de radio modificados. El almirante Costello ordenó a sus fuerzas que encontraran y destruyeran las estaciones de transmisión humanas. Pero cada vez que cerraban una transmisión, 3 más comenzaban a transmitir desde diferentes lugares. Los humanos de alguna manera habían creado una red de comunicación que no podía ser completamente destruida. Peor aún, el contenido de las transmisiones humanas estaba comenzando a afectar la moral alienígena. Los soldados sapirianos oían a los humanos hablar de sus familias, sus hogares, su determinación de no rendirse nunca. Muchas de las tropas alienígenas se habían unido al ejército por un salario estable y conquistas fáciles. Nunca habían esperado luchar contra un enemigo que prefería la muerte a la derrota. Después de 3 días de lucha, el almirante Costello solicitó una conferencia con sus comandantes de tierra. La reunión holográfica incluyó a oficiales de todos los principales lugares de desembarco en la tierra. Informe, ordenó el almirante. El coronel Seak habló primero. Señor, hemos tomado la mayoría de las principales ciudades humanas, pero no las controlamos. Los combatientes humanos aparecen y desaparecen como fantasmas. Hemos perdido el 30% de nuestros vehículos terrestres por ataques de humanos que usan armas primitivas. ¿30%? Costello estaba conmocionado. ¿Cómo es eso posible? Los humanos están usando su propia infraestructura contra nosotros, señor. Derrumban túneles cuando nuestras tropas están dentro. Envenenan sus propios suministros de agua en lugar de dejarnos usarlos. Destruyen puentes y carreteras para frenar nuestros movimientos, aunque también perjudica a su propia gente. Otro oficial añadió, almirante, los humanos no luchan como ningún enemigo que hayamos enfrentado antes. Cuando atacamos sus bases militares, sus soldados se retiran y luchan desde áreas civiles. Cuando atacamos áreas civiles, los civiles se convierten en soldados. Parece no haber distinción entre su ejército y su población. El informe más perturbador provino del mayor Keitil, que comandaba fuerzas en Europa. Señor, capturamos a un prisionero humano ayer. Le ofrecimos comida, tratamiento médico y protección a cambio de información sobre las actividades de resistencia. ¿Y? Preguntó el almirante. Se negó, señor. Eligió morir antes que ayudarnos. Pero antes de morir, dijo algo que no puedo entender. Dijo que cada alienígena que matamos hace que 10 humanos más estén dispuestos a morir luchando contra nosotros. Dijo que cuanto más duro luchemos, más fuerte se vuelve la resistencia humana. El almirante Costello terminó la conferencia sintiéndose más confundido que nunca. En su entrenamiento militar, había aprendido que conquistar un planeta requería destruir la capacidad de lucha del enemigo y su voluntad de luchar. Pero de alguna manera, los sapirianos estaban logrando fortalecer ambas cosas. Esa noche, mientras estaba solo en la cubierta de observación de su nave, mirando la Tierra, el almirante vio las luces de las ciudades humanas aún encendidas. A pesar de días de bombardeo, a pesar de la ocupación por fuerzas alienígenas, a pesar de miles de bajas, los humanos no se habían rendido. Por primera vez en su carrera, el almirante Costello comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. Se suponía que la conquista de la Tierra tomaría días, no semanas. Sus bajas aumentaban. Sus líneas de suministro estaban bajo ataque constante,
y la resistencia humana no mostraba signos de debilitarse. Pero las órdenes eran órdenes. El Consejo Galáctico esperaba que la Tierra fuera conquistada y pacificada. La carrera del almirante dependía de completar esta misión con éxito. No podía permitirse fracasar. Lo que Costel no sabía era que sus problemas apenas comenzaban. La resistencia humana estaba a punto de entrar en una nueva fase. Durante 20 años, los mejores científicos e ingenieros de la Tierra habían estado desarrollando armas y tácticas diseñadas específicamente para luchar contra la tecnología alienígena avanzada. La defensa inicial había sido solo el comienzo. En fábricas ocultas de todo el mundo, los humanos estaban construyendo nuevas armas basadas en tecnología alienígena capturada. En laboratorios secretos, los científicos estaban desarrollando agentes biológicos que podían afectar la fisiología alienígena. En centros de mando subterráneos, los estrategas militares planeaban operaciones que llevarían la guerra más allá de la propia Tierra. Los alienígenas habían esperado conquistar un mundo primitivo en cuestión de días. En cambio, habían despertado algo que se había estado preparando para este momento durante 20 años. Y ahora que los humanos entendían por qué luchaban, la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Habían pasado 6 meses desde que comenzó la invasión sapiriana, y la galaxia estaba comenzando a darse cuenta. Lo que se suponía que sería una conquista rápida se había convertido en un brutal punto muerto. Los informes de la Tierra llegaban a mundos alienígenas de toda la galaxia, y las noticias eran perturbadoras para todas las especies que habían votado a favor de la invasión. En la estación comercial neutral Descanso de Kepler, los mercaderes alienígenas se reunían en el mercado central para intercambiar bienes y chismes. La conversación siempre giraba en torno al mismo tema en estos días: los humanos y su imposible resistencia. El capitán mercante Beltar del dominio acuático explicaba la situación a un grupo de comerciantes más nuevos. «Tengo un primo en la tercera flota sapiriana», dijo, su voz produciendo sonidos de burbujas a través de su aparato de respiración. «Dice que los humanos han aprendido a usar nuestras propias armas contra nosotros. Roban nuestro equipo y de alguna manera lo hacen funcionar con su tecnología primitiva». Un comerciante cristalino llamado Corazón de Cuarzo intervino con un sonido como de campanas de cristal. «Mi gobierno recibe informes diarios del Imperio Sapiriano. Están solicitando más soldados, más naves, más armas. ¿Cuántos recursos se necesitan para conquistar un pequeño planeta?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un mal olor. Todos sabían la respuesta, pero nadie quería decirla en voz alta. La conquista de la Tierra estaba fracasando, y le estaba costando al Imperio Sapiriano más de lo que nadie había previsto. De vuelta en la Tierra, la guerra había evolucionado hacia algo completamente diferente de lo que el almirante Costel había planeado. Los humanos habían dejado de intentar defender posiciones fijas. En cambio, habían adoptado lo que llamaban resistencia total. Cada humano ahora era considerado un combatiente, y cada pedazo de la Tierra era un campo de batalla. En las ruinas de lo que solía ser la ciudad de Nueva York, un grupo de ingenieros humanos trabajaba en los restos de un túnel del metro. Habían descubierto que los escudos de energía sapirianos tenían una frecuencia específica que podía ser interrumpida por equipos de radio humanos modificados. La mayor ventaja defensiva de los alienígenas se estaba volviendo inútil. El Dr. James Walker, un excientífico de la NASA, lideraba el equipo de ingeniería. «La clave es entender cómo funciona su tecnología», explicó a su equipo. «Usan manipulación de campos cuánticos para sus escudos de energía, pero los campos cuánticos pueden desestabilizarse si conoces las frecuencias correctas». Su asistente, María Santos, levantó la vista de su trabajo en un arma alienígena capturada. «Doctor, creo que he descubierto cómo invertir el flujo de energía en sus rifles de plasma. Si podemos modificar las células de energía, podemos hacer que sus propias armas exploten cuando intenten dispararlas». Esto estaba sucediendo en toda la Tierra en laboratorios ocultos y talleres secretos. Los humanos no solo estaban copiando la tecnología alienígena, la estaban mejorando, modificando y volviéndola contra sus creadores.
El mismo espíritu innovador que había llevado a los humanos de los carros tirados por caballos a los viajes espaciales en menos de 2 siglos ahora estaba enfocado por completo en derrotar una ocupación alienígena. El almirante Costell recibía los informes diarios con creciente alarma. El sabotaje humano había destruido 3 de sus naves de suministro en la última semana. Misteriosas explosiones seguían dañando el equipo alienígena, incluso en áreas que se suponía que eran seguras. Peor aún, sus soldados comenzaban a mostrar signos de lo que los médicos militares llamaban síndrome de estrés crónico. Almirante, informó su director médico, nuestras tropas están experimentando problemas psicológicos que nunca antes habíamos visto. La amenaza constante de los ataques humanos, el conocimiento de que cualquier civil podría ser un combatiente enemigo, el hecho de que no podemos asegurar ninguna área por completo, está afectando la capacidad de funcionamiento de nuestros soldados. Costell entendía el problema. La doctrina militar sapiriana se basaba en victorias rápidas y abrumadoras. Sus soldados estaban entrenados para luchar en guerras convencionales contra ejércitos organizados. No estaban preparados para un enemigo que nunca dejaba de luchar, nunca se rendía y nunca seguía ninguna regla de guerra reconocible. La presión psicológica se veía agravada por las transmisiones de propaganda humana que de alguna manera llegaban a las redes de comunicación sapirianas. Los humanos habían aprendido a hackear los sistemas informáticos alienígenas y los estaban usando para difundir sus propios mensajes. Una transmisión que perturbó particularmente a las fuerzas alienígenas provino de una anciana humana llamada Elena Volkov. Habló con calma a la cámara, sus palabras traducidas a varios idiomas alienígenas. A los soldados del Imperio Sapiriano, quiero que sepan algo sobre el planeta que están tratando de conquistar. Este es mi hogar. Mi abuelo luchó contra invasores en la Segunda Guerra Mundial. Mi padre luchó contra diferentes invasores en la Guerra Fría. Yo luché contra la opresión económica en las guerras de recursos. Mi hija está luchando contra ustedes ahora mismo. La voz de la anciana se mantuvo firme mientras continuaba. Creen que están luchando contra una generación de humanos, pero están luchando contra todos nosotros. Cada humano que ha vivido, cada humano que ha muerto por la libertad, cada humano que se ha negado a rendirse, todos estamos aquí con ustedes ahora y nunca dejaremos de luchar. Estas transmisiones estaban teniendo un efecto en toda la galaxia. Otras especies que habían apoyado la invasión comenzaban a tener dudas. La hegemonía de los 1000 hijos, que tenía disputas territoriales con el Imperio Sapiriano, comenzó a ver una oportunidad. En la capital de la hegemonía, el canciller Ratul se reunió con sus asesores militares. ¿Cuántas naves ha comprometido el Imperio Sapiriano en esta conquista de la Tierra?, preguntó. Casi la mitad de su flota total, canciller, respondió el general Kesmar. Y están solicitando más cada mes. Sus recursos están siendo drenados por este único planeta. Los 6 ojos del canciller brillaron con interés. Y sus defensas fronterizas se han debilitado significativamente. Han movido la mayoría de sus fuerzas al sistema Sol o a las líneas de suministro que apoyan la invasión de la Tierra. Esto era exactamente lo que la hegemonía había estado esperando. Durante décadas, habían querido reclamar sistemas estelares que los sapirianos les habían arrebatado. Pero el ejército sapiriano siempre había sido demasiado fuerte. Ahora, por primera vez, eran vulnerables. Comiencen a mover nuestras flotas hacia los sistemas fronterizos en disputa, ordenó el canciller Ratul. Si los sapirianos quieren malgastar su fuerza luchando contra humanos primitivos, nosotros nos aprovecharemos de su error. Conversaciones similares estaban ocurriendo en gobiernos de toda la galaxia. La Confederación Cristalina vio la oportunidad de expandir sus rutas comerciales. El dominio acuático quería reclamar mundos acuáticos que habían estado bajo control sapiriano. Docenas de especies más pequeñas comenzaron a pensar en viejos agravios y nuevas oportunidades. Pero no solo los gobiernos se estaban percatando de la resistencia humana. Los alienígenas individuales también comenzaban a reaccionar a las historias que llegaban de la Tierra. En el mundo minero de Kepler 438b, un grupo de trabajadores de la hegemonía había sido obligado a trabajar en condiciones peligrosas durante años. Su supervisor era un administrador sapiriano que los trataba como propiedad.
Pero después de escuchar las transmisiones sobre la resistencia humana, algunos de los trabajadores comenzaron a hablar en voz baja entre ellos. Los humanos se negaron a aceptar la esclavitud, susurró Catoral, un minero de la hegemonía. Prefieren morir antes que vivir como nosotros. Su amigo Besacar asintió. Escuché que los trabajadores humanos destruyeron sus propias fábricas en lugar de dejar que fueran usadas por los invasores. ¿Te imaginas tener tanto coraje? La idea se estaba extendiendo. Si los humanos podían resistir al poderoso imperio sapiriano, quizá otras especies oprimidas podrían resistir a sus propios opresores. El concepto de resistencia absoluta a la tiranía era algo nuevo en la política galáctica. En la Tierra, los humanos se preparaban para la siguiente fase de su resistencia. La defensa inicial había demostrado que podían sobrevivir a una invasión alienígena. La fase de guerra de guerrillas había demostrado que podían hacer que la ocupación fuera costosa y difícil. Ahora estaban listos para llevar la guerra al enemigo. En una instalación oculta bajo el desierto australiano, los científicos humanos habían logrado algo notable. Habían aplicado con éxito ingeniería inversa a la tecnología de viaje más rápido que la luz de los sapirianos. No solo eso, sino que la habían mejorado. La doctora Chen, que se había convertido en una de las líderes de los esfuerzos de investigación humanos, se presentó ante una reunión de comandantes militares y científicos. Hemos construido nuestra primera nave más rápida que la luz, anunció. No es grande, pero es rápida y muy difícil de detectar. Más importante aún, hemos aprendido a rastrear los convoys de suministros sapirianos. El general Harrison, que ahora comandaba todas las fuerzas de resistencia de la Tierra, estudió las especificaciones técnicas. ¿Cuántas naves podemos construir? Con los recursos actuales, quizás 50 naves pequeñas en los próximos 6 meses, respondió la doctora Chen. Pero recuerden, no necesitamos igualar su flota nave por nave. Solo necesitamos golpear sus líneas de suministro y hacer que su ocupación sea más costosa de lo que pueden permitirse. El plan era brillante en su simplicidad. Las naves humanas abandonarían la Tierra y atacarían los convoys de suministros sapirianos en los sistemas estelares cercanos. No intentarían ganar grandes batallas. En cambio, harían que cada viaje de suministro fuera peligroso y costoso. Pero los humanos planeaban hacer más que solo atacar naves. Iban a difundir su mensaje por toda la galaxia. En una reunión secreta con los principales líderes militares y políticos de la Tierra, la presidenta Martínez describió la nueva estrategia. Ya no estamos luchando solo por la Tierra, dijo. Estamos luchando por la idea de que los seres libres nunca deben ser esclavos. Cada especie en la galaxia que es oprimida por los sapirianos o cualquier otro imperio necesita escuchar nuestro mensaje. El mensaje era simple pero revolucionario. La resistencia era posible. La tiranía podía ser derrotada y la libertad valía cualquier precio. Las naves humanas comenzaron a abandonar la Tierra en secreto, utilizando tecnología alienígena modificada para evitar ser detectadas. Sus misiones eran peligrosas, y muchas naves no regresaron. Pero las que sí regresaron trajeron inteligencia sobre las rutas de suministro alienígenas, las instalaciones militares, y lo más importante, otras especies oprimidas que podrían estar dispuestas a unirse a la resistencia. En cuestión de semanas, los convoys de suministros sapirianos en toda la galaxia comenzaron a informar de ataques de naves desconocidas. Los atacantes nunca se quedaban para librar grandes batallas. Aparecían de repente, destruían naves de carga o depósitos de suministros, transmitían mensajes sobre la resistencia humana y luego desaparecían antes de que pudieran llegar refuerzos. El almirante Costel recibió informes de estos ataques con creciente pánico. Su invasión de la Tierra ya estaba consumiendo más recursos de los que el imperio sapiriano podía permitirse fácilmente. Ahora sus líneas de suministro estaban bajo ataque en toda la galaxia. Almirante, informó su oficial de logística. Hemos perdido 12 convoys de suministro en el último mes. Los ataques parecen estar coordinados, pero no podemos identificar a los atacantes. Sus naves son pequeñas y rápidas, y utilizan versiones modificadas de nuestra propia tecnología. Costel sabía lo que esto significaba, aunque no quisiera admitirlo.
Los humanos de alguna manera habían desarrollado la capacidad de combate espacial y estaban llevando la guerra más allá de la Tierra. La especie primitiva que se suponía que debía rendirse en días ahora amenazaba los intereses sapirianos en múltiples sistemas estelares. Pero las peores noticias estaban por llegar. Los informes de inteligencia comenzaron a llegar de toda la galaxia. Especies que habían estado pacíficamente bajo el dominio sapiriano durante décadas comenzaban a rebelarse. Los trabajadores en los mundos mineros saboteaban el equipo. Los agricultores en los planetas agrícolas destruían las cosechas en lugar de alimentar a los ejércitos sapirianos. Incluso algunas colonias sapirianas informaban de disturbios entre las poblaciones locales. Todas estas rebeliones tenían una cosa en común. Los rebeldes afirmaban haberse inspirado en la resistencia humana en la Tierra. El canciller Ratul de la hegemonía había estado observando estos acontecimientos con gran interés. Había llegado el momento de actuar. En un mensaje secreto a otros gobiernos alienígenas, propuso una alianza formal contra el imperio sapiriano. Los humanos nos han mostrado algo importante, decía su mensaje. Los sapirianos no son invencibles. Su imperio puede ser derrotado, pero solo si trabajamos juntos. La galaxia estaba empezando a cambiar. Lo que había comenzado como la conquista de un pequeño planeta se estaba convirtiendo en una guerra que amenazaba a todo el imperio sapiriano. Y en el centro de todo estaban 9.000 millones de humanos que simplemente se habían negado a rendirse. El almirante Costel estaba sentado en su centro de mando, rodeado de informes de desastres en todo el espacio sapiriano. Por primera vez en su carrera, comenzó a entender lo que el consejero Vexai había intentado advertir al Consejo Galáctico. Los humanos no eran solo otra especie primitiva para ser conquistada. Eran algo nuevo y peligroso. Eran una especie que preferiría luchar para siempre antes que vivir encadenada. Y ahora su ejemplo se estaba extendiendo por toda la galaxia como un reguero de pólvora. El almirante se dio cuenta de que el imperio sapiriano se enfrentaba a una elección. Podían comprometer aún más recursos para destruir la Tierra por completo, arriesgándose a la pérdida de todo su imperio por rebeliones y ataques enemigos. O podían tratar de encontrar una manera de terminar esta guerra antes de que los destruyera. Pero también se dio cuenta de que los humanos nunca aceptarían una paz que los dejara bajo el dominio alienígena. La única manera de terminar esta guerra era dar a los humanos lo que querían: independencia completa y el derecho a ser dejados en paz. El problema era que admitir la derrota ante una especie primitiva destruiría el prestigio sapiriano en toda la galaxia. Otras especies lo verían como una prueba de que el imperio era débil y podía ser desafiado. De cualquier manera, el almirante Costel sabía que su invasión de la Tierra ya había tenido éxito de una manera que nunca había pretendido. Había cambiado la galaxia para siempre. La era de la conquista fácil había terminado. A partir de ahora, cada especie que quisiera permanecer libre recordaría lo que los humanos habían hecho. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, las naves humanas continuaban su trabajo mortal, llevando un mensaje que era más peligroso que cualquier arma. La idea de que valía la pena luchar por la libertad, sin importar el costo. Habían pasado 2 años desde que comenzó la invasión sapiriana, y la galaxia ya no era el mismo lugar. Lo que había comenzado como una simple conquista se había convertido en una pesadilla que se extendía por docenas de sistemas estelares. Los humanos habían hecho algo que ninguna especie en la historia galáctica había logrado jamás. Habían convertido su propia derrota en un arma. El almirante Costel estaba en su centro de mando a bordo de la nave insignia Victoria Eterna, pero no había victoria a la vista. El nombre de la nave se había convertido en una broma amarga entre sus oficiales. Los informes llegaban de todo el espacio sapiriano, cada uno peor que el anterior. Almirante, informó su oficial de inteligencia, hemos confirmado actividad militar humana en 17 sistemas estelares diferentes. Ya no solo atacan nuestras líneas de suministro. Están asaltando directamente nuestras colonias e instalaciones militares. El almirante estudió el mapa holográfico que mostraba todo el imperio sapiriano. Marcadores rojos indicaban planetas bajo ataque humano. Marcadores amarillos mostraban mundos que experimentaban rebeliones inspiradas por las transmisiones humanas. Marcadores azules representaban sus propias fuerzas militares,
y había muchos menos marcadores azules que 2 años atrás. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Costel, aunque sabía que la respuesta no lo haría sentir mejor. Hace 2 años, los humanos no tenían viajes más rápidos que la luz. Ahora nos están combatiendo en múltiples frentes por toda la galaxia. El oficial de inteligencia parecía incómodo. Señor, nuestro análisis sugiere que el desarrollo tecnológico humano se ha acelerado más allá de cualquier cosa que hayamos visto. No solo están copiando nuestra tecnología, la están mejorando y combinando con sus propias innovaciones de maneras que nunca consideramos. Esta era la verdad que el Imperio Sapiriano luchaba por aceptar. Los científicos e ingenieros humanos no solo eran inteligentes. Estaban desesperadamente motivados. Cada investigador humano sabía que la supervivencia de su especie dependía de superar a un enemigo con miles de años de ventaja tecnológica. Ese tipo de motivación había producido milagros. En una base de asteroides oculta en el sistema Sol exterior, la doctora Chen se reunió con el liderazgo militar humano para discutir sus últimos logros. La base era una de las docenas que los humanos habían construido utilizando equipo de construcción alienígena capturado. Desde el exterior, parecía un asteroide ordinario. En el interior, contenía laboratorios, fábricas y bahías de atraque para la creciente flota humana. Informe sobre nuestras capacidades actuales, solicitó la presidenta Martínez. Había envejecido visiblemente durante los 2 años de guerra, pero su determinación solo se había fortalecido. La doctora Chen activó una pantalla holográfica. Ahora tenemos 87 naves estelares operativas, desde pequeñas naves de exploración hasta cruceros medianos. Nuestra tecnología de armas ha avanzado hasta el punto en que nuestras naves pueden competir con las naves sapirianas de tamaño similar. El general Harrison, que ahora comandaba todas las fuerzas espaciales humanas, añadió su propio informe. Nuestras tácticas han demostrado ser efectivas en múltiples teatros. Evitamos batallas a gran escala donde la ventaja numérica del enemigo importa. En cambio, golpeamos rápido y fuerte, y luego desaparecemos antes de que puedan responder eficazmente. Pero la doctora Chen tenía más que informar. Y esta era la parte que lo cambiaría todo. También hemos logrado algo que creo que es único en la historia galáctica. Hemos aprendido a transmitir nuestro mensaje directamente a las redes informáticas alienígenas de toda la galaxia. Hizo una pausa para que esto se asimilara. Cada especie bajo el dominio sapiriano ahora está recibiendo nuestras transmisiones. No solo estamos luchando contra el imperio militarmente. Los estamos combatiendo ideológicamente. Esta era el arma secreta humana que los alienígenas nunca habían esperado. Los humanos entendían algo sobre la comunicación y la propaganda que la mayoría de las especies alienígenas no. Sabían cómo hacer que su causa pareciera noble y sus enemigos malvados. Sabían cómo inspirar a otros a luchar por la libertad. Las transmisiones que llegaban a las especies oprimidas de toda la galaxia estaban cuidadosamente diseñadas para apelar a los deseos universales de libertad y dignidad. Pero también contenían información práctica sobre tácticas de resistencia, fabricación de armas y guerra de guerrillas. En el mundo minero de Taeti 3, un grupo de trabajadores de la hegemonía se reunió en secreto para escuchar la última transmisión humana. La señal estaba oculta dentro del tráfico comercial normal. Pero aquellos que sabían qué buscar podían decodificar el mensaje. La voz pertenecía a María Santos, que se había convertido en una de las propagandistas más efectivas de la resistencia humana. A nuestros amigos de toda la galaxia, traemos noticias de la Tierra. La ocupación sapiriana continúa, pero ya no solo defendemos nuestro mundo. Estamos cazando a nuestros enemigos por las estrellas. El mensaje continuó con detalles técnicos sobre cómo sabotear equipos de minería alienígenas, cómo organizar redes de comunicación secretas y cómo convertir herramientas industriales en armas. Pero la parte más importante siempre era la misma. Recuerden que tienen derecho a ser libres. Ninguna especie, sin importar cuán avanzada o poderosa, tiene derecho a gobernar a otra especie en contra de su voluntad. La resistencia no solo es posible, es su deber hacia ustedes mismos y sus hijos. Estas transmisiones estaban teniendo un efecto que iba mucho más allá de lo que los humanos habían esperado.
Especies de toda la galaxia comenzaban a cuestionar el orden natural que había existido durante miles de años. La idea de que las civilizaciones avanzadas tenían derecho a gobernar a las primitivas estaba siendo desafiada por primera vez en la historia galáctica. En el mundo natal cristalino, un grupo de filósofos se reunió para discutir las implicaciones de la resistencia humana. La Confederación Cristalina había apoyado la invasión de la Tierra porque creían que traería a los humanos a la comunidad galáctica civilizada. Ahora comenzaban a tener dudas. Los humanos plantean una pregunta interesante, observó el filósofo Mente de Cristal. ¿Con qué derecho forzamos nuestro concepto de civilización en otros? Quizás los humanos prefieren su propio modo de vida al nuestro. Este tipo de pensamiento se estaba extendiendo por toda la galaxia y aterraba a los líderes de todos los grandes imperios. Si las especies comenzaban a creer que tenían derecho a rechazar el dominio alienígena, toda la estructura de la civilización galáctica podría colapsar. Pero los humanos no se contentaban con simplemente inspirar la rebelión. Estaban cazando activamente a los alienígenas que habían invadido su mundo. La capitana Sara Martínez, hija de la presidenta de la Tierra, comandaba la nave humana Desafío mientras acechaba las rutas espaciales cerca de las instalaciones militares sapirianas. Su nave era pequeña y rápida, diseñada para ataques relámpago contra naves más grandes. Contacto en los sensores, informó su navegante. Convoy de suministro sapiriano, 3 naves de carga con 2 cruceros de escolta. La capitana Martínez estudió la pantalla táctica. Las naves sapirianas eran más grandes y estaban más fuertemente armadas que su nave, pero también eran más lentas y menos maniobrables. Más importante aún, no esperarían un ataque tan lejos de la Tierra. Puestos de combate, ordenó. Recuerden, ya no luchamos solo por la Tierra. Cada nave alienígena que destruimos es un arma menos que pueden usar contra otras especies que luchan por su libertad. El ataque fue rápido y brutal. El Desafío apareció de repente desde detrás de un asteroide, disparó una salva de torpedos alienígenas modificados a las naves de carga y desapareció antes de que los cruceros de escolta pudieran responder. En cuestión de minutos, 3 naves de suministro sapirianas eran restos a la deriva, y su carga de armas y suministros estaba esparcida por el espacio. Pero antes de abandonar el área, la capitana Martínez activó el sistema de comunicación de la nave y transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Habla la capitana Martínez de la nave humana Desafío. Las naves de carga que acaban de perder llevaban armas para ser usadas contra civiles inocentes. Cada arma que destruimos es una vida que salvamos. Al Imperio Sapiriano, le decimos esto, los cazaremos por toda la galaxia. Nunca olvidaremos lo que le hicieron a nuestro mundo. Nunca los perdonaremos y nunca nos detendremos. Estos mensajes eran tan importantes como los propios ataques militares. Los humanos querían que todos los alienígenas de la galaxia supieran que la Tierra no había sido conquistada. Querían que sus enemigos vivieran con miedo y que sus potenciales aliados supieran que la resistencia era posible. El almirante Costel recibía informes de docenas de ataques similares cada semana. Las naves humanas aparecían por todo el espacio sapiriano, atacando convoys militares, destruyendo depósitos de suministros y transmitiendo su mensaje de desafío. Su imperio se estaba desangrando por 1000 pequeños cortes. Pero los ataques militares eran solo una parte del problema. La guerra ideológica era aún más peligrosa. Llegaban informes diarios de rebeliones en mundos que habían estado en paz bajo el dominio sapiriano durante décadas. En el mundo agrícola de Kepler 442b, los agricultores habían dejado de entregar alimentos a los centros de recolección sapirianos. Cuando las fuerzas militares llegaron para forzar el cumplimiento, descubrieron que las cosechas habían sido envenenadas. Los agricultores preferían morir de hambre antes que alimentar a sus opresores. En el mundo industrial de HD 40307 gramos, los trabajadores de las fábricas habían saboteado las líneas de producción que fabricaban armas para el ejército sapiriano. Cuando las fuerzas de seguridad intentaron arrestar a los saboteadores, descubrieron que comunidades enteras los estaban protegiendo. Lo más perturbador de todo era que algunos ciudadanos sapirianos comenzaban a cuestionar las acciones de su propio gobierno.
Jóvenes sapirianos que habían crecido escuchando las transmisiones humanas hacían preguntas incómodas sobre el derecho de su imperio a gobernar a otras especies. El punto de quiebre llegó cuando la hegemonía de los 1000 hijos declaró formalmente la guerra al imperio sapiriano. El canciller Ratul anunció que su gobierno ya no podía quedarse de brazos cruzados mientras los sapirianos cometían actos de agresión contra especies inocentes en toda la galaxia. La invasión de la Tierra ha mostrado la verdadera naturaleza del imperio sapiriano, declaró el canciller en una transmisión a toda la galaxia. No son protectores civilizados que traen orden a mundos primitivos. Son conquistadores que usan la fuerza para imponer su voluntad a otros. La hegemonía apoya a la Tierra y a todas las especies que luchan por su libertad. En cuestión de días, la Confederación Cristalina, el dominio acuático hicieron declaraciones similares. La galaxia estaba eligiendo bandos, y el imperio sapiriano se encontró cada vez más aislado. El almirante Costel se dio cuenta de que su invasión de la Tierra había logrado exactamente lo contrario de lo que se suponía que debía hacer. En lugar de demostrar el poder sapiriano y desalentar la rebelión, había inspirado la resistencia en toda la galaxia y unido a antiguos enemigos contra su imperio. En un intento desesperado por salvar la situación, el almirante solicitó permiso para usar las armas más poderosas del imperio contra la Tierra. Si podían destruir el mundo natal humano por completo, podría desalentar a otras especies de seguir el ejemplo humano. Pero la respuesta del alto mando sapiriano no fue la que esperaba. El propio emperador Sotol habló con el almirante a través de una comunicación segura. Almirante Costel, el imperio se enfrenta a una elección. Podemos escalar este conflicto y arriesgarnos a perderlo todo, o podemos encontrar una manera de terminarlo antes de que nos destruya por completo. El emperador hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba el peso de una terrible decisión. Se preparará para una retirada estratégica del sistema Sol. No podemos permitirnos continuar esta guerra. El almirante no podía creer lo que oía. Su Majestad, si nos retiramos de la Tierra, será visto como una derrota. Nuestros enemigos se volverán más audaces, nuestros aliados perderán la confianza y las rebeliones se extenderán por todo el imperio. Almirante, replicó fríamente el emperador, las rebeliones ya se están extendiendo por todo el imperio. Nuestros enemigos ya nos están atacando en múltiples frentes. Nuestros aliados ya están cuestionando su lealtad. Los humanos ya han ganado la batalla más importante. Han cambiado la forma en que la galaxia piensa sobre la libertad y la resistencia. La verdad era dolorosa, pero innegable. Los humanos habían transformado su propia invasión en una revolución galáctica. Su mensaje de resistencia se había extendido más lejos y más rápido de lo que sus naves jamás podrían. Habían demostrado que incluso el imperio más poderoso podía ser desafiado por oponentes decididos que se negaban a rendirse. Pero los humanos no habían terminado. Incluso mientras el imperio sapiriano se preparaba para retirarse de la Tierra, las naves humanas continuaban sus misiones de caza por todo el espacio alienígena. Habían hecho la promesa de cazar a sus enemigos por toda la galaxia, y tenían la intención de cumplir esa promesa. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la conquista fácil había terminado. A partir de ahora, cada imperio tendría que considerar la posibilidad de que sus víctimas pudieran optar por contraatacar. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, las voces humanas continuaban transmitiendo el mensaje más peligroso de la historia galáctica. La resistencia no es fútil. Vale la pena luchar por la libertad, y nunca nos rendiremos. 5 años después de que la primera nave sapiriana entrara en el sistema Sol, la galaxia era irreconocible. Los grandes imperios que habían gobernado durante miles de años se estaban desmoronando. Se estaban formando nuevas alianzas. Y la palabra libertad se había convertido en la fuerza más poderosa de la política galáctica. El imperio sapiriano, una vez la civilización más poderosa del espacio conocido, se estaba fragmentando. El almirante Costel se encontraba en lo que una vez fue el centro de mando más seguro del imperio, pero las paredes estaban chamuscadas por batallas recientes y la mitad de los sistemas informáticos estaban fuera de línea. Afuera, podía oír los sonidos de la lucha mientras las fuerzas de seguridad sapirianas combatían a los rebeldes en las calles de su propia ciudad capital.
Almirante, informó su último oficial de comunicaciones restante. Hemos perdido el contacto con los territorios del borde exterior. La rebelión allí parece ser completa. Costello asintió sombríamente. El borde exterior había sido el hogar de docenas de especies que el Imperio Sapiriano había conquistado a lo largo de los siglos. Durante generaciones, estas especies habían aceptado el dominio alienígena como un hecho de la vida. Pero después de escuchar las transmisiones humanas sobre resistencia y libertad, se habían levantado simultáneamente en múltiples sistemas estelares. El almirante pensó en las advertencias que el viejo consejero Vexay había dado hace 5 años. El antiguo Teorián había intentado decirles que atacar a los humanos despertaría algo peligroso, pero nadie había escuchado. Ahora toda la galaxia estaba pagando el precio. En la Tierra, la presidenta Martínez estaba en la Casa Blanca reconstruida, mirando una ciudad que había sido destruida y reconstruida 2 veces durante la guerra. Las fuerzas de ocupación sapirianas finalmente se habían retirado hacía 6 meses, pero la flota humana continuaba cazando unidades militares alienígenas por toda la galaxia. Señora Presidenta, dijo el general Harrison, hemos recibido otra solicitud de asistencia. La coalición andoriana pide nuestra ayuda en su rebelión contra los protectorados de la hegemonía. Martínez suspiró. Estas solicitudes llegaban a diario ahora. Especies de toda la galaxia querían asesores militares humanos, tecnología de armas humana, y lo más importante, inspiración humana para sus propios movimientos de independencia. ¿Cuál es nuestro estado actual de la flota?, preguntó. La doctora Chen, que ahora se desempeñaba como directora de operaciones espaciales humanas, consultó su tableta. Tenemos 347 naves estelares operativas. Nuestra tecnología es ahora igual o superior a cualquier cosa que posean los grandes imperios. Pero, señora Presidenta, no podemos librar todas las batallas por cada especie oprimida en la galaxia. Este era el problema que los humanos no habían anticipado. Su exitosa resistencia contra el Imperio Sapiriano había inspirado movimientos de liberación en todas partes. Pero muchos de estos movimientos esperaban que la Tierra liderara sus luchas por ellos. Los humanos comenzaban a entender que la libertad era algo que cada especie debía ganar por sí misma. La presidenta Martínez tomó una decisión que definiría el papel de la humanidad en el nuevo orden galáctico. Envíen a los andorianos nuestra respuesta estándar. Proporcionaremos asistencia técnica, entrenamiento y apoyo moral. Pero no lucharemos su guerra por ellos. La libertad no puede ser dada como un regalo. Debe ser ganada. Esta se había convertido en la política humana en toda la galaxia. Compartirían su conocimiento, su tecnología y su experiencia. Pero cada especie que quisiera libertad tendría que demostrar que estaba dispuesta a luchar por ella misma. La política era controvertida entre los líderes militares humanos. Muchos oficiales querían usar sus ventajas tecnológicas para liberar a todas las especies oprimidas de la galaxia. Pero el liderazgo político entendía algo importante. Si los humanos luchaban las batallas de todos por ellos, simplemente se convertirían en otro imperio galáctico. Mientras tanto, en las ruinas de las antiguas cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime, se estaba llevando a cabo una sesión de emergencia. La gran estación espacial había sido dañada en batallas entre varias facciones, y solo la mitad de los miembros originales del Consejo seguían en el poder. El consejero Vexay, ahora increíblemente antiguo incluso para los estándares teorianos, se sentaba en su lugar habitual. Era uno de los pocos seres en la galaxia que podía decir que había predicho el caos actual, pero no había satisfacción en tener razón sobre una predicción tan terrible. La sesión de emergencia había sido convocada para discutir el colapso de la civilización galáctica. En los 5 años transcurridos desde el inicio de la invasión de la Tierra, 3 grandes imperios habían caído por completo. Docenas de gobiernos más pequeños habían sido derrocados por sus propios ciudadanos. Las rutas comerciales que habían funcionado durante siglos eran ahora campos de batalla entre movimientos de liberación y remanentes imperiales. El embajador Cortala del dominio tentacular habló primero. La situación está completamente fuera de control. Los humanos han destruido la estabilidad que nos llevó miles de años construir. Pero Vexay se levantó lentamente,
su antigua voz aún llegando a cada rincón de la cámara dañada. Los humanos no destruyeron la estabilidad galáctica. Revelaron que nunca fue una estabilidad real. Era opresión disfrazada de orden. El viejo Teorián caminó hacia el centro de la cámara, tal como lo había hecho 5 años atrás cuando intentó advertirles sobre el ataque a la Tierra. Durante miles de años, nos dijimos a nosotros mismos que la conquista y el imperio eran partes naturales de la civilización galáctica. Creíamos que las especies avanzadas tenían derecho a gobernar a las primitivas. Lo llamábamos traer orden al caos. Hizo un gesto hacia los asientos vacíos donde una vez se sentaron los representantes de los imperios caídos. Pero los humanos nos mostraron lo que realmente éramos. Éramos matones que nunca habían sido desafiados por nadie dispuesto a contraatacar. En el momento en que encontramos una especie que se negó a aceptar la dominación, todo nuestro sistema colapsó. Los miembros restantes del Consejo escucharon en un silencio incómodo. Muchos de ellos comenzaban a entender que el viejo orden galáctico nunca volvería. La era de los imperios estaba terminando, y nadie sabía que la reemplazaría. En el antiguo mundo natal sapiriano, el emperador Sotol estaba sentado en sus aposentos privados, leyendo informes de todo lo que quedaba de su imperio. La mayoría de los territorios exteriores eran ahora independientes. Muchos de los mundos centrales estaban en rebelión. Su poderoso ejército se había reducido a una fracción de su antigua fuerza. Un mensajero le trajo la última comunicación de la Tierra. La presidenta Martínez había enviado un mensaje personal a todos los antiguos líderes galácticos, ofreciendo lo que llamó reconciliación y reconstrucción a los líderes de los antiguos imperios. El mensaje decía: la humanidad no busca venganza por la invasión de nuestro mundo. Entendemos que actuaron de acuerdo con las creencias y costumbres de su tiempo, pero ese tiempo ha terminado. La galaxia ha cambiado, y todos debemos cambiar con ella. El mensaje continuaba con una oferta que el emperador encontró tanto generosa como humillante. La Tierra está preparada para compartir nuestros avances tecnológicos con todas las especies, incluidos nuestros antiguos enemigos. Estamos dispuestos a proporcionar asistencia para reconstruir sus civilizaciones según nuevos principios de libertad y autodeterminación. El emperador Sotol se dio cuenta de que los humanos le estaban ofreciendo algo sin precedentes en la historia galáctica. La oportunidad para un enemigo derrotado de reconstruir con dignidad. Pero el precio era aceptar que las viejas formas de conquista e imperio estaban equivocadas. Fue una elección difícil para alguien que había sido criado para creer en la superioridad sapiriana. Pero al mirar los informes de rebeliones y guerras civiles en todo su antiguo imperio, el emperador comenzó a entender que los humanos ofrecían el único camino hacia la paz. En una reunión secreta con sus consejeros restantes, el emperador tomó una decisión que habría sido impensable 5 años antes. Preparen una rendición formal a la Tierra, ordenó. Pero no solo una rendición militar. Una rendición de todo el sistema imperial. Pediremos a los humanos que nos ayuden a reconstruir nuestra civilización según sus principios. Los consejeros estaban conmocionados. Algunos protestaron diciendo que sería mejor luchar hasta el final que aceptar tal humillación. Pero el emperador había aprendido algo al observar el comportamiento humano durante la guerra. Los humanos no luchan por conquista o venganza, explicó. Luchan por ideas, y sus ideas son más fuertes que nuestras armas. Si queremos sobrevivir como especie, debemos abrazar esas ideas nosotros mismos. Esta decisión del antiguo emperador sapiriano se convirtió en el modelo para poner fin a las guerras civiles galácticas. Uno por uno, los gobiernos imperiales supervivientes comenzaron a negociar con mediadores humanos. El proceso fue lento y difícil, pero gradualmente comenzó a surgir un nuevo tipo de civilización galáctica. La doctora Chen, que ahora se desempeñaba como asesora científica principal de la Tierra para la reconstrucción galáctica, se presentó ante una reunión de científicos e ingenieros alienígenas. La reunión se llevaba a cabo en una estación espacial neutral que había sido construida específicamente para la cooperación interespecies. La clave para prevenir futuras guerras, explicó, es asegurarse de que cada especie tenga la tecnología y los recursos necesarios para la independencia. No vamos a crear un imperio humano para reemplazarlos.
Viejos imperios alienígenas. En cambio, vamos a ayudar a cada especie a volverse lo suficientemente fuerte como para defender su propia libertad. Este fue el concepto revolucionario que los humanos trajeron a la política galáctica. En lugar de que una especie gobernara a otras, cada especie se gobernaría a sí misma. En lugar de que los imperios controlaran los recursos y el comercio, los mundos independientes cooperarían como iguales. El plan era ambicioso y difícil. Muchas especies habían estado bajo dominio alienígena durante tanto tiempo que habían olvidado cómo gobernarse a sí mismas. Otras sospechaban de los motivos humanos, creyendo que la Tierra debía querer algo a cambio de su ayuda. Pero lentamente, el nuevo sistema comenzó a funcionar. Los antiguos mundos imperiales aprendieron a gestionar sus propios asuntos. Las redes comerciales se reformaron según líneas de beneficio mutuo en lugar de tributo imperial. Más importante aún, la idea de conquista comenzó a parecer tan anticuada como la esclavitud o el canibalismo. 10 años después de que la primera nave sapiriana entrara en el Sistema Sol, el consejero Vexai asistió a lo que sería la última reunión del antiguo Consejo Galáctico. El antiguo Teorián era ahora tan viejo que necesitaba asistencia mecánica para ponerse de pie, pero insistió en pronunciar un último discurso. He vivido el ascenso y la caída de 7 imperios galácticos, dijo, su voz apenas un susurro, pero de alguna manera llegando a cada rincón de la cámara. He visto especies conquistar y ser conquistadas, gobernar y ser gobernadas. Pero nunca he visto nada como lo que los humanos han logrado. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para sus últimas palabras. Los humanos no solo defendieron su mundo. Defendieron una idea que estaba casi olvidada en nuestra galaxia. La idea de que los seres inteligentes tienen derecho a ser libres. Nos recordaron que la libertad no es un regalo que las especies avanzadas dan a las primitivas. Es un derecho de nacimiento que pertenece a toda criatura pensante en el universo. El viejo Teorián miró alrededor de la cámara por última vez. La era de los imperios ha terminado. La era de la libertad ha comenzado, y debemos agradecer a los humanos por mostrarnos el camino. Cuando Vexai terminó de hablar, representantes de toda la galaxia se pusieron de pie en reconocimiento. Muchos de ellos eran de especies que habían obtenido su independencia gracias a la inspiración y asistencia humana. Otros eran de antiguas especies imperiales que habían aprendido a vivir sin gobernar a otros. La votación final del antiguo Consejo Galáctico fue unánime. El sistema imperial fue abolido formalmente. En su lugar, se crearía una nueva organización, la Federación Galáctica de Mundos Libres. En la Tierra, la presidenta Martínez observó la votación en una transmisión en vivo. A su alrededor se sentaban los líderes humanos que habían guiado a su especie a través del periodo más difícil de su historia. Habían sobrevivido a una invasión alienígena, liberado a docenas de especies oprimidas y cambiado fundamentalmente la naturaleza de la civilización galáctica. ¿Qué crees que nuestros nietos pensarán de todo esto?, preguntó el general Harrison. Martínez sonrió mientras pensaba en la pregunta. Creo que crecerán en una galaxia donde nadie tiene que vivir con miedo a la conquista, donde cada especie tiene derecho a determinar su propio destino, donde la palabra imperio es algo que leen en los libros de historia. Hizo una pausa, observando cómo los delegados alienígenas celebraban el fin de la era imperial. Más importante aún, creo que entenderán que la libertad no es solo un valor humano. Es un valor universal, y vale la pena luchar por él, sin importar el costo. Pero quizás el cambio más importante fue uno que no podía medirse en votos o tratados o avances tecnológicos. Los humanos le habían enseñado a la galaxia algo que se había olvidado durante miles de años. Que los seres ordinarios, cuando se enfrentan a la opresión, tienen el poder de decir no. Esa simple palabra, no, había derribado imperios, liberado a miles de millones de seres y cambiado el curso de la historia galáctica. Y en algún lugar en la vasta oscuridad entre las estrellas, el mensaje humano continuaba resonando. Nunca nos rendiremos. Nunca dejaremos de luchar por la libertad. Y nunca olvidaremos que todo ser inteligente en el universo tiene derecho a ser libre. La galaxia había aprendido el precio de despertar a los humanos. Pero al final, ese precio había comprado algo más valioso que cualquier imperio.
Un futuro donde la libertad era posible para todos.